Bendiciones para todos nuevamente. Acá estamos comenzando de nuevo con la reunión y la transmisión. Así que vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Y te agradecemos en serio por este gran privilegio de poder reunirnos en Él. A vos, Señor Jesucristo, te damos gracias por estar en medio nuestro así, guiándonos siempre y guardándonos siempre para la gloria de nuestro Padre. Te damos gracias por tu sabiduría, por esa sabiduría de Dios que está en vos, por poder tener nosotros ese acceso a vos para poder ayudarnos mutuamente con tu palabra y te elevo este compartir que vamos a tener, que sea para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra y de todas las personas que van a escuchar. En tu nombre, Señor Jesucristo, amén. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar ya leyendo unos versículos conocidos para después dar una pequeña introducción. Antes que nada, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 3, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En realidad el texto omite la palabra como. Sí, dice todas las cosas, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ¿no? Nos fue dado por Dios. Gracias a Dios. Directamente Él es la fuente de todo, ¿no? Y es una razón más por la cual estar agradecido, ¿no? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, vivimos, respiramos, comemos, andamos, hacemos un montón de cosas y ni nos percatamos de esto, ¿no? Es algo que realmente uno tiene que tener de vez en cuando en su mente, ¿no? Que lo que hacemos y decimos, todo nos fue dado por Dios, por su divino poder, su gloria y excelencia, dice, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí quiero detenerme. Porque, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver dos promesas en un pequeño versículo. Donde a nosotros Él nos hace parte de su naturaleza divina por medio de nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que todo lo que fue creado, todo lo que fue dado por Dios, todo lo fue dado para el Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo. Fue creado para Él, por Él y por medio de Él. ¿Entienden? Por eso es que nosotros entendemos que el propósito de todo lo que existimos, vivimos y todo lo que hay es Jesucristo. Porque todo fue para Él. ¿Entienden? Dios lo hizo así. Si alguna vez querés conocer el propósito de tu vida, tenés que conocer a Jesucristo. ¿Entendés? Porque uno a veces piensa, ¿no? A mí me tocó, hasta que razoné estos versículos hace un par de años, ¿no? Pensar, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué me llamó Dios? ¿Para qué esto? ¿Para qué? Bueno, para Jesucristo, ¿entiendes? Para Jesucristo, Él es el propósito. Y ahí Él nos dirige. Y estas preciosas y grandísimas promesas que nos hacen parte de su naturaleza divina por medio y en nuestro Señor Jesucristo, nos fueron dados por su divino poder, ¿no? Hoy vamos a ver dos promesas, porque venimos viendo todo este aspecto de creciendo en el conocimiento del Señor, y bueno,
Dios y nuestro Señor Jesucristo nos motivan y nos animan a persistir en esto, dándonos estas promesas. Hablamos de promesas de nuestro Dios en el Señor Jesucristo para nosotros, promesas irrefutables, que no se cortan, que no tienen un parate. No es como que yo le prometa algo a alguien y le falle, no tienen falla, se cumplen, son promesas, por eso son preciosas y grandísimas promesas, porque vienen ya de parte de Dios en nuestro Señor. Y ahí vamos a ir a 2 de Tesalonicenses. Después vamos a volver acá a lo último, en el capítulo 3. Es un versículo tan cortito, pero a mí me ha ayudado mucho. Siempre lo tengo presente. El versículo 3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. Tremendo versículo. Y esto, hola Ceci, tremendo versículo, tan chiquito y tan grande, ¿no? Porque tan poderoso. A ser afirmados por nuestro Señor y guardados del mal por Él, miren si no es a tener acceso a esa vida y vida en abundancia que nos vino a traer de parte de Dios nuestro Señor. Pero bueno, veamos un poco, adentrémonos en este tema tan hermoso, ¿no? Esta promesa tan grande y excelente que nos dio nuestro Señor. 2 Tesalonicenses 3:3. Leamos un poquito a partir del versículo 1 para después estudiar. Dice: por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros, decía Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Claro, porque el sentido es que esta palabra, estas promesas corran entre aquellos que van a creer y sea glorificada, claro, porque estamos hablando de las promesas en el Señor y del Señor de parte de Dios, ¿no? Promesas que sí o sí se cumplen en tanto y en cuanto yo las crea, ¿viste? Estamos hablando de vivir como nuestro Señor Jesucristo, vivir en comunión, vivir en el amor de Dios. Entonces, esto sí o sí va a ser parte de mi vida, va a ser un estado en mi vida siempre. El Señor me va a afirmar y me va a guardar del mal. Esto va a ser diario en mi vida. Por su gracia y misericordia va a ser así, ¿no? Y algo tremendo, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo esta fe, ¿entienden? Claro, ¿de qué fe hablamos nosotros? De vivir conforme a Cristo, de vivir en el Señor, de ser discípulos de Él, de tener ese amor que tiene Él por Dios, al punto tal de que entregó su vida por amor a Dios y a la gente, ¿no? De entregarnos nosotros en ese imitando, ¿viste? Dice que la palabra dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó. Él es una manifestación plena del amor de Dios, ¿viste? Y no todos aceptan esta manera de vivir, ¿no? Habíamos visto que el que vive su vida para sí, la perderá. Pero el que niega su vida por causa de vivir para sí, por causa de mí o por mi causa,
la hallará. Hoy vamos a ver un versículo semejante a este, un poquito más fuerte y más profundo, pero es así, porque a veces uno quiere para uno, yo quiero estar bien, lo que me haga feliz, lo que me sume, y ahí empezamos a hacer acepción de personas, empezamos este sí, este no, este sí, este no, ¿viste? Y no, nuestro Señor no hizo eso, jamás, y mucho menos Dios. Entonces ahí viene esta promesa, pero fiel es el Señor, cuando viví conforme a esta fe, que os afirmará y os guardará el mal. ¿Qué es esta palabra afirmar? Quiero comentarle que es la palabra griega esterizo, que significa fijar, te fija, el Señor te fija realmente, espiritualmente hablando. Te afirma en el sentido de dejar firme. No es una cuestión de que yo fijo un clavo en la pared, ¿viste? Y con ese fijamiento me fija el Señor, porque ese clavo en la pared a la larga se afloja, ¿no? Pero lo que fija el Señor no, te afirma realmente, te apuntala, como quien dice, te hace de apoyo, ¿no entendés? Vos te parás firme y pueden venir a recostarse realmente, porque vos sos de apoyo, ¿entendés? Por su fuerza en vos. Se usa para establecer, afirmar y confirmar personas. Cuando vos estableces, pones un cimiento en tu vida, ¿viste? Viste que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Viste? Es la piedra angular. Eso es lo que fija nuestra vida en Él. Cuando nosotros realmente nos apoyamos en Jesucristo, podemos hacer que más personas se apoyen en nosotros. ¿Entienden? Pero cuando me apoyo en mi carne, ¿viste? Ahí ya no. Ahí es donde comienzan los desmoronamientos, ¿viste? Pero bueno, acá estamos en esta gran promesa. Vamos a mirar un ejemplo de esta promesa. Vamos a Lucas. O sea, de lo que significa esta palabra. Entremos en el... Hola, Carlos, Dios te bendiga. En el contexto de esta palabra que el Señor nos afirma, ¿no? Lucas capítulo 22. Capítulo 22. Sí, Lucas 22. Vamos a ver un poquito de... Le vamos a ver mucho a Lucas hoy. Amigo Lucas. Capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 31. Dice: dijo también el Señor, Simón, a Pedro le estaba hablando, ¿no? He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Bueno, ahora ya está presente nuestro abogado defensor, se salvó Pedro, a diferencia de Job, se salvó Pedro. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma, dice, afirma a tus hermanos. Esta es la palabra esterizo con la cual el Señor nos fija, ¿viste? Porque el Señor intercedió por él. ¿Quién es el único mediador entre Dios y el hombre? El único que intercede por nosotros, Jesucristo. Ahí está. Job anhelaba su abogado, el que le defienda. No estaba todavía, ¿verdad? Pero Pedro acá tuvo esta bendición y pudo confirmar a sus hermanos. Es más, nosotros vamos a ver un ejemplo de esto con Pedro, un relato de Pedro en vivo y en directo, como quien dice, una historia en la cual pasó Pedro, donde esa confirmación del Señor en él hizo que confirme a sus hermanos.
Lucas capítulo 9, un poquito más atrás. Versículo, este capítulo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿no?, afirmó su rostro, esa es la palabra, para ir a Jerusalén. Iba a ser recibido. Estaba ya prediciendo la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Afirmó su rostro, porque seguramente que en la cabeza de nuestro Señor estaba todo esto que él tenía que pasar, ¿viste? Él sabía la profecía de Isaías, como oveja fue llevado al matadero y ante sus legisladores enmudeció, no abrió su boca, ¿viste? Todo ese tipo de cosas. Él sabía la que se le venía, ¿viste? Estaba en su cabeza, pero en ese momento él se ve que recuerda de que iba a ser recibido arriba, ¿no? Porque Dios le había prometido que le iba a resucitar, ¿no? Conocía, por ejemplo, este relato de José y Faraón, el bosquejo de Moisés como libertador, como era un bosquejo acerca de él, que él iba a ser la mano derecha, la diestra de Dios. Conocía ese salmo que decía y que el reinado de él iba a ser hasta que Dios ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea que en algún momento iban a estar todo eso. ¿Y qué hizo ahí? Todo eso animó su corazón y afirmó su rostro, como quien dice, una figura, ¿no? Que cuando el Señor te confirma o te afirma, hasta tu semblante cambia. ¿Viste? Porque vos estás ahí angustiado, preocupado, y entra a venir esa palabra del Señor, esa promesa, ¿viste? Que te consuela, que te anima, que te conforta, ¿viste? Y tu semblante cambia. Eso fue lo que... Y afirma tu rostro. Esa es la figura, afirma tu vida. Y vos le ponés, como Jesucristo hizo, le pone el pecho a la bala. Dice, bueno, vamos, porque el Señor es el que me afirma, ¿viste? Si es la voluntad del Señor, vamos, ¿viste? Vamos para adelante, ¿viste? Nunca nadie nos dijo que la vida iba a ser color de rosa. Pero sí nos dijeron que Él iba a estar con nosotros en tanto y en cuanto estemos con Él, ¿viste? Así que vamos con Él, porque ante Él se dobla toda rodilla los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿viste? Y vos entregás ahí tu vida, como quien dice, en ese servicio amoroso, más allá de tus pensamientos, y ahí te afirma, ¿viste? Vos te levantás y te afirma, ¿viste? Te fija, te establece, te funda al punto tal de que vos venías a ser un apoyo para otros, ¿viste? Que eso es lo importante, ¿viste? Porque ahí vos tenés el propósito de tu vida en el Señor. Imitar al Señor Jesucristo es el propósito de nuestra vida, porque somos de apoyo el uno para con el otro, ¿no? ¿Viste? Cuando dice Efesios, y vestido de toda la armadura de Dios, ¿viste? Cuando te vestías en la armadura, bueno, se vestían de la armadura y ellos como equipo se protegían con sus escudos, sus cascos, sus armaduras, y estaban el uno pendiente del otro. En una batalla era así, el estar unido era la diferencia entre ganar o perder. Si ellos rompían fila, perdían porque entraba el enemigo, pero se mantenían unidos, ellos ganaban, ¿viste? Y eso es lo que hace el Señor, te afirma a tal punto de que te une a Él, ¿viste? Y une a otros, ¿viste? Y se afirman en el Señor. Te afirma para victoria. Hola Ángel, Dios te bendiga.
Tremendo esto. Veamos otro ejemplo en 1 Corintios. 1 Corintios. Esta es la palabra esterizo, ¿no? Fiel es el Señor que os afirmará, esterizo, te fija, te afirma, ¿Dónde está? te establece. 1 Corintios capítulo 1. Ajá. No, yo estaba repitiendo nomás esa palabra. Pero para entender esta palabra, vamos a ver, esta está en el versículo 8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer todo el contexto, ¿no? Desde el 4 para poder entender esto. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Siempre la gracia, siempre fue en el Cristo de Dios. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará. Ahí está hablando nuevamente el Señor Jesucristo, te confirma, si te mantenés en estas cosas, hasta el fin, dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Querés que tu vida sea firme, que sea plena? Viste que todo ser humano desea eso. Uno tiene que establecer esta comunión con nuestro Señor, porque Él ahí te afirma, ¿viste? Él ahí te protege y no te deja ser tentado más allá de lo que vos podés soportar. Y juntamente con la tentación te da la salida. Esa es la ventaja del cristiano, de aquel que vive en ese amor de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la manifestación plena del amor de Dios, ¿no? En ese servicio pleno. A tal punto te afirma y te establece que llegado el momento vos servís de apoyo para otros. Eso te fija ahí. Pero Él lo hace por su gracia y misericordia. No que yo sea fuerte o que vos seas fuerte o que no, la fuerza es de Él, ¿no? Y eso es lo que sirve de nuestro apoyo. Él es nuestra armadura, nuestro escudo, ¿no? Nuestra fortaleza. Pero nuestra viveza, como quien dice, tiene que ser aprovechar esto de Él. Porque para eso Él dio su vida, para que dejemos de recibir. ¿Vieron como Simón Pedro? Simón Pedro, vino el diablo y pidió para zarandearle a Simón Pedro, pero ahí intercedió el Señor. Sí, Señor. Porque yo he rogado para que tu fe no caiga. ¿Viste? Ahí intercedió. Bueno, hoy tenemos una gran ayuda. Job no tuvo eso. Cuando vino Job, pidió, y como Job estaba equivocándose, ¿viste? Tuvo acceso a eso, pero no tuvo quien interceda ahí. Job rogó por ese intercesor. Por ese abogado que hoy tenemos, por ese mediador, por ese Señor que hoy te afirma, te guarda y te protege, ¿no? Te confirma la vida. Entonces, nosotros tenemos que ver la fidelidad de Dios en esto, que nos llamó a esta comunión con su Hijo Jesucristo, porque en Él tenemos preciosas y grandísimas promesas para ser participantes de su naturaleza divina. Claro. Somos golpeados, sí, somos angustiados, atribulados como cualquier ser humano, pero no más de lo que nosotros podamos resistir, porque hay un cerco